contenido. Entonces, en estos delitos se encuentra la producción, oferta, difusión, adquisición de contenido de pornografía infantil, ya sea por medio de sistemas informáticos o posesión de dichos contenidos en un sistema o medio de almacenamiento de datos. Por último, la cuarta clasificación que tenemos son los delitos relacionados con las infracciones de la propiedad intelectual y los derechos afines. Entonces, en este punto, un ejemplo de estos delitos vendrían siendo la copia y distribución de programas informáticos. Siguiente, por favor. Entonces, también hay otra clasificación de los delitos informáticos, pero esta se basa en una clasificación hecha por la Policía Nacional Española. Entonces, esta clasifica los delitos informáticos en 8 componentes, básicamente. El primer componente son los ataques que se producen contra el derecho a la intimidad. Entonces, nos dice que esta parte, que los delitos de este delito son delitos de descubrimiento y revelación de secretos mediante el apoderamiento y difusión de datos reservados, registrados en ficheros o soportes informáticos. Bueno, básicamente estos delitos se contemplan en el artículo 197 del Código Penal. En la segunda clasificación encontramos las infracciones a la propiedad intelectual a través de la protección de derechos de autor. Entonces, esta se basa especialmente en la copia y distribución no autorizada de programas de ordenador y la tenencia de medios para suprimir los dispositivos utilizados para proteger dichos programas. La tercera clasificación son las falsedades, que un ejemplo de estas son la falsificación de monedas, de tarjetas débito y crédito, y la fabricación o tenencia de programas de ordenador para la comisión de delitos de falsedad. Entonces, todas aquellas personas que tengan programas que faciliten la comisión de este delito también estarán incurriendo en el mismo. Por otra parte, está el sabotaje informático, el cual se define como aquellos delitos de daño mediante la destrucción o alteración de datos o simplemente programas o documentos electrónicos contenidos en redes o sistemas informáticos. Entonces, todos aquellos son todas aquellas acciones que se realizan con el fin de destruir o alterar los datos. En cuanto a la siguiente clasificación, tenemos los fraudes informáticos, que entre estos se encuentran los delitos de estafa a través de la manipulación de datos o programas para la obtención de un lucro ilícito. Luego están las amenazas, que estas vendrían siendo todas aquellas amenazas realizadas por cualquier medio de comunicación, ya sean redes sociales o internet o llamadas. Entonces, estas amenazas se encuentran básicamente en el artículo 169 del Código Penal. Luego tenemos las calumnias e injurias. Entonces, en este punto nos dicen que se consideran delito informático las calumnias y las injurias siempre y cuando éstas se propaguen por cualquier medio de eficiencia que sean semejantes a la imprenta o a la radiodifusión. De igual forma, también
tiene su soporte legal en el artículo 205 del Código Penal. Y como último punto de esta clasificación, y no menos importante, de hecho es el del que más se habla, está la pornografía infantil. Entonces nos dicen que este es un delito que básicamente se castiga por la utilización, por decirlo así, de menores o simplemente por personas, la utilización de personas incapaces con fines de exhibición o fines pornográficos. Entonces, se penaliza la inducción, la promoción, el favorecimiento o el facilitamiento de la prostitución de una persona menor de edad. Entonces, todas aquellas personas que le faciliten los medios a otras para que hagan estos hechos, serán penalizados. O, bueno, también se penaliza la producción, la venta, la distribución, la exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o personas incapaces. Y por último, tenemos el facilitamiento de las conductas anteriores, o sea, el que facilitare la producción, la venta, la distribución o exhibición. Entonces puede ser la persona que facilita los medios como tal, por ejemplo, la página o sí, la persona que crea la página o que facilita estos medios, facilita la venta o la producción. Entonces, listo. Listo. Una preguntita antes de continuar. ¿Podrías de pronto volverte un momento a la diapositiva anterior? Al azul, me generó una inquietud. Qué pena interrumpirlas. No, dale. ¿Ya se cambió? Sí. La anterior a esta azulita. Ah, ok, la primera. Listo. Ajá. ¿En cuanto a cuál? No, esta. Lo que pasa es que tenía la... Ah, ok. No, estaba haciendo como el paralelo entre pues, la clasificación que está acá con la que están de la española, ya, ok. Ah, sí. Entonces, digamos que en esta clasificación son más como en general y son de acuerdo al convenio sobre la ciberdelincuencia. Y ya en cuanto a los delitos informáticos que mencionamos en esta segunda slide, es en cuanto a la Policía Nacional Española, cómo los clasifica en un nivel detallado. Ok. Ok, sí. Perfecto. Vale, muchas gracias. Pero es similar, es casi lo mismo. Listo. Vamos a hablar entonces acerca de la ciberseguridad, que es una de las maneras en las que como empresas sí, podemos mitigar ese tipo de delitos informáticos. En Latinoamérica, 3 de cada 5 empresas sufren por lo menos un incidente de seguridad en la red y 1 de cada 5 es víctima de secuestro de información. Así lo reveló el estudio Set Security Report de 2018, que se realizó con 4.500 ejecutivos técnicos y gerentes de 2.500 empresas de 15 países de la región de Latinoamérica. El estudio mostró que los países más afectados son Perú con el 25%, México con el 20%, seguido de Argentina con el 15%, Brasil con el 14% y en este caso, que es lo que nos importa, Colombia con el 10%. Además, se evidenció la amplia variedad de técnicas que pueden emplearse para robar información valiosa de las compañías, desde ataques externos hasta fraudes financieros, que incluyen alteración de datos y el pago de sobornos al cibercrimen. En la era digital, la información es un factor muy importante para las compañías, por ello es necesario realizar un análisis de riesgo de la seguridad informática para determinar el nivel y el impacto, conocer también las debilidades y fortalezas de la compañía, tener más control, hacer monitoreo y establecer estrategias para protegerse de los ciberataques.
Bueno, y aquí viene la pregunta, ¿qué es ciberseguridad? La ciberseguridad es la práctica de defender a las computadoras, los servidores, dispositivos móviles, sistemas electrónicos, redes y datos de ataques maliciosos. También se conoce como la seguridad de tecnología de la información o seguridad de la información electrónica. El término puede aplicarse en diferentes contextos, desde los negocios hasta la informática móvil, de nuestros celulares, de nuestros aparatos. Las amenazas a la seguridad informática llegan a través de programas dañinos o maliciosos que se instalan en un dispositivo o acceden por medio de la nube. Information System Audit and Control Association, ISACA, Asociación Internacional referente en la materia, define a la ciberseguridad como una capa de protección para los archivos de información. A partir de ella se trabaja para evitar todo tipo de amenazas, las cuales pueden poner en riesgo la información que es procesada, transportada y almacenada en cualquier dispositivo. Estas son 4 maneras en que podemos como mitigar el riesgo de sufrir algún ciberataque. Primero están los antivirus, los cuales son considerados como un software creado específicamente para ayudar a detectar, evitar y eliminar malware, que es como un software malicioso. El antivirus es un tipo de software que se utiliza para evitar, buscar, detectar y eliminar virus de la computadora. Una vez instalados estos antivirus, la mayoría de los software se ejecutan automáticamente en segundo plano para brindar protección en tiempo real contra ataques de virus. Los programas integrales de protección contra virus ayudan a resguardar los archivos y el hardware. Pues hay mejor dicho, como los que ayudan a quitar son los malware, los troyanos, programas espía, y pues también ayuda a tener, estos antivirus ayudan a tener protección adicional como barreras de protección personalizables o firewall y bloqueos de sitios web. También tenemos la criptografía, que se ocupa de las técnicas de cifrado o codificado destinadas a alterar las representaciones lingüísticas de ciertos mensajes con el fin de hacerlos ininteligibles a receptores no autorizados. La criptografía es la técnica que protege los documentos y los datos y funciona a través de la utilización de cifras o códigos para escribir algo secreto en documentos y datos confidenciales que circulan de pronto en redes sociales o en Internet. Ya les expliqué un poco acerca de la ciberseguridad, entonces paso a los criptosistemas, que son considerados un conjunto de algoritmos criptográficos necesarios para implementar un servicio de seguridad particular, generalmente para conseguir confidencialidad. Un criptosistema consta de 3 algoritmos, uno para la generación de la clave, uno para la encriptación y uno para la desencriptación. Bueno, ahora vamos con los tipos de ciberamenazas. Cabe aclarar que los que vamos a ver son los métodos más comunes o los más utilizados que amenazan la ciberseguridad. Entonces el primero es el malware, el cual es el más famoso y el más utilizado, el cual es un software malicioso que se usa para dañar o interrumpir un equipo. Este es normalmente, con frecuencia, es propagado a través de un archivo adjunto de correo electrónico y en su descarga tiene una apariencia legítima y este malware lo usan los ciberdelincuentes para ganar dinero o para realizar ciberataques con fines políticos. Bueno, el malware tiene diferentes tipos. El virus, el cual es un programa capaz de reproducirse y que se incrusta en un archivo limpio y se extiende por todo el sistema informático. Los troyanos, que es un tipo de malware que se disfraza como un software legítimo y tiene la apariencia de un software legítimo y engaña a los usuarios. Entonces al momento de descargarlo pueden causar daños en las computadoras o recopilación de datos. El spyware
que es un programa que registra un secreto, lo que hace que para un usuario el cibercriminal pueda usar esta información. Entonces, digamos, un ejemplo sería que el spyware podría capturar los detalles de las tarjetas de crédito. El ransomware, que es un malware que bloquea los archivos y datos de un usuario, con la amenaza de borrarlos, a menos de que paguen un rescate por estos datos, que normalmente pasa para las empresas. El adware, que es un software de publicidad que puede utilizarse para difundir el malware. Y los botnets, que son redes de computadores con infección de malware que los cibercriminales utilizan para realizar tareas en línea sin el permiso del usuario. Bueno, otro de los tipos de ciberamenazas es la inyección del código SQL, que es un tipo de ciberataque para tomar el control y robar datos de una base de datos. Los criminales aprovechan la vulnerabilidad de la aplicación para insertar un código malicioso en la base de datos. El phishing, que es cuando los cibercriminales atacan a sus víctimas con correos electrónicos, es como la suplantación de identidad. Hace poquito, de hecho, la universidad mandó un correo por un caso que estaban suplantando la identidad, y esto es lo que hace, es para tratar de que la gente introduzca sus datos personales y así poder robarlos. Ahora vamos con el ataque de tipo man in the middle, que es un tipo de ciberamenaza en el que el cibercriminal intercepta la comunicación entre dos individuos para robar datos. Un ejemplo de este puede ser una red Wi-Fi no segura. Entonces, si yo estoy hablando o compartiendo datos con una persona y estoy conectado a esa red, me pueden robar mis datos que he compartido. Y el último, que es el ataque de denegación de servicio, que es cuando los cibercriminales impiden que un sistema informático satisfaga solicitudes legítimas, sobrecargando las redes y los servidores con tráficos. Esto hace que el sistema sea inutilizable, impide que una organización realice funciones vitales. Listo. Ahora vamos con los casos empresariales. Eh, bueno, pues para los casos empresariales, nosotros estuvimos investigando y bueno, nos sorprendimos de la cantidad de casos de empresas grandes que han tenido, pues, suplantación de información o les han robado información los hackers para venderla. Pero pues nos llamó mucho la atención estos dos ejemplos que pues en su momento fueron como los ataques más grandes conocidos a empresas de información hasta el momento. Entonces, pues el primer caso que nosotros estudiamos fue el caso de Yahoo, que pues el titular de la noticia en su momento fue que Yahoo sufre uno de los mayores ataques informáticos de la historia, el robo de información de unos 500 millones de cuentas de sus usuarios. Entonces, pues lo que nosotros nos llamó la atención primero fue que esta información se dio a conocer fue mucho después cuando ya la empresa estaba, pues Yahoo fue comprada por otra empresa que se llama Verizon. Y justo cuando pasó esto fue que salió la información, ya que ellos lo habían ocultado o pues no tenían tanta información. Y esto se dio a conocer fue porque, pues según las investigaciones y todo esto, pues se llegó a entender que el hacker que pues robó la información de Yahoo fue el mismo que hizo el mismo ataque a LinkedIn. Entonces, lo que sucedió con LinkedIn fue lo mismo que le pasó a Yahoo. Inicialmente tenían como un estimado de un número de cuentas que fueron robadas, pero cuando fueron a ver en la Deep Web y pues en el mercado negro pues informático, pues era que este hacker estaba vendiendo cerca de 200 millones de cuentas. Entonces, pues ahí se dieron cuenta de que el ataque fue mucho más grande. Entonces, pues esto nos da a entender que pues el control que tenía Yahoo respecto a su información privada y todo esto, pues no era muy buena. Pues bueno, ya cuando Yahoo empezó a hablar respecto al caso y todo esto, pues se, se revisó la información que han robado, entonces pues ya expresaron que el atacante pues había obtenido datos de correos,
nombres de usuarios, contraseñas y pues fechas de nacimiento. Entonces, pues Yahoo lo que salió a decir fue que, pues bueno, con la investigación de las cuentas que fueron atacadas, pues no era un estimado tan grande de pérdida de como tal, pues porque una gran cantidad de estos datos de estos usuarios pues ya estaban cancelados porque eran usuarios del 2012. Entonces, pues el valor de venta de los datos era de 3 bitcoins, que eran pues cerca de unos $1.800, que pues a nivel, pues mirando como tal la empresa y todo esto no es una pérdida tan grande, pero pues igual, pues fueron muchas cuentas. Y además, pues Yahoo expresó que, pues como tal, los datos bancarios o relacionados con tarjetas de créditos sí tienen un sistema diferente al que fue vulnerado por el hacker y no estarían comprometidas pues con este ataque. Entonces, pues es el primer caso y nos llamó mucho la atención, pues que fueron muchas cuentas las que se robaron y pues que inicialmente la empresa no tiene como una forma de saber que están siendo vulnerados y solo hasta el momento en el que se están pues comerciando las cuentas y esto es que pueden tener un estimado pues de la vulnerabilidad que tuvieron. Y ahora el otro caso que nos llama mucho la atención porque es muy interesante es el caso de Sony. También es por un ataque de un hacker a la información privada y el titular pues era como pérdidas de Sony por el ciberataque superaron los $200 millones. Ellos sí tuvieron una pérdida muy grande ya que, pues como digo, este caso pues nos pareció muy interesante porque pues Sony es una empresa productora de contenido muy grande. Entonces, a este punto, pues a esa información fue la que atacaron. Entonces, pues lo que empezaron haciendo los hackers luego ya haber hecho el ataque y robado la información fue empezar a amenazar, a decir que iban a filtrar información de películas que no se habían estrenado, información de altos gerentes, de direcciones de trabajadores de la empresa, pues, entre otros. Entonces, pues así empezó todo. Entonces, pues lo primero que pasó con esta base de datos, eh, lo que hizo el hacker fue, pues como ya dije anteriormente, pues primero amenazaron y pues Sony no especificó como lo que estaba pidiendo el hacker a cambio de que no publicaran la información, o sea, no se sabe realmente cómo fue vulnerado, pero empezaron publicando una lista de películas que aún no estaban en cartelera, no estaban por salir ni nada, y el hacker, pues, con la información que tuvo, ya publicó todo esto. Entonces, también, también publicaron datos como cuánto se ganaba el director general no, el CEO de la empresa, que pues obviamente es un dato confidencial y pues también fue vulnerado. Entonces, pues estos ataques como que llamaron mucho la atención pues a todo el público en general y a Sony. Entonces, pues inicialmente las investigaciones y cuando estudiaron el malware del hacker que atacó la información de Sony, pues algo que llamó mucho la atención es que estaba pues en coreano. Entonces, la investigación llegó a pensar que era un ataque directamente del país como tal, porque pues Sony había sacado una película donde asesinaban al mandatario de Corea del Norte. Entonces, como que ellos habían dicho que se iban a vengar y pues las investigaciones llegaron a pensar que era como tal por parte del país. Y pues nada, eso pues, es muy interesante. Pero ya como último de la noticia de la afectación como tal, pues de la información de Sony, fue que cuando estaban, o sea, ya revisando las bases de datos y todo esto, pues dieron a conocer que tienen como, tenían muy mala seguridad de sus contraseñas, de sus cuentas y todo esto, ya que habían muchos archivos que pues se supone que eran confidenciales y no tenían ningún cifrado y pues los tenían guardados en documentos como
pues documentos de texto, hojas de cálculo, como Word, o sea, no tenían como una codificación especial teniendo en cuenta la magnitud de la información que estaban guardando. Entonces, pues debido a esto, pues la empresa tuvo que magnificar su seguridad y, y ya, pues ese ya es como el final de los dos casos empresariales que estudiamos. Listo, sí. Igual también queríamos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, em, hace un tiempo hemos recibido, bueno, mi mamá, correos de, por ejemplo, empresas, ¿cómo es que se llama? Secretaría de Movilidad, donde le decían como que tenía que ingresar un link y no sé qué, y todo eso, pues así se descubrió que era como un malware para obtener datos de ella o bueno, generar como un virus y eso. Entonces, y no solamente eso, digamos que también lo hemos visto con los correos de la universidad o incluso, no sé, las personas que usamos Instagram, que pues, somos la mayoría, también hemos visto cómo a veces intentan robar las cuentas cuando tienen un gran número de seguidores a través de links y todo eso. Entonces, todo esto también tiene que ver con los ciberataques o los delitos informáticos que involucran diferentes cosas de lo que ya les hablamos. Y la reflexión sería como eso, como que incluso no solamente las empresas están siendo vulneradas, no solamente la información de las empresas se vulnera, sino que también la información de nosotros. Incluso, como lo mencionaba al inicio de la clase el profesor Kadit, con esto de la pandemia se ha aumentado un poco más el tema de los ciberataques y los delitos informáticos y precisamente con temas como el phishing en, no sé, en bancos, en plataformas o entidades del gobierno, con el fin de, sí, de obtener información de las personas, de robar datos, hurtar datos o dinero o información de las empresas. Entonces, sí, pues digamos que esto sería como en general o el resumen de lo que más o menos les hablamos. Queremos entonces pasar a un poco a unas preguntas muy breves acerca de lo que acabamos de hablar, como para dar fin a la exposición y ya pues pasaríamos con la información que el profesor nos tiene o no sé si de pronto lo dejamos para de último, no sé. Laura, tú estás diciendo ahí el tema de poner la actividad de Kahoot ahorita. Sí, sí, señor. Sí, sí, la pasamos ya o la dejamos para después de la información que tú nos quieres dar. No, vamos a dejarla para ahorita. Si quieren, hazme un favor, Laura, o quien está compartiendo la presentación es Laura, sí. Sí, profe, ya la quito. Listo. No, pero no dejas de compartir. Yo creo que vayas a equipos, comparte. Yo quiero que me sigas las siguientes instrucciones, como para hacer un recuento un poco de todo el tema desde el material que tenemos en la clase. Hay un material en la clase, entonces ponga compartir pantalla otra vez, pero ve a la carpeta de archivos de esta asignatura. ¿De mi computador? Sí, desde tu computador, hazlo desde tu computador, ya que estás compartiendo. Ya. Entonces ve ahí a equipos, a la asignatura, carpetas, y ya te No, voy a pero decir. acá no tengo todo. Es que estoy en otro PC, entonces no tengo todo lo de la asignatura. Pero tú puedes ver ahí equipos, ahí en Sí. o sea, ahí mismo en Teams. Ah, ya, perdón. Sí, Estaba perdida. sí, en Teams, estoy hablando desde Teams. Tú ves mi Eso, pantalla, ¿sí? sí, muy bien, vea la asignatura, vea ahí archivos. Eso. Es que hay un material también que de cierto modo pues muestra lo que es el delito informático y demás. Entonces, por favor, entra al primero, auditoría de sistemas de información. A ese, muy bien. Y vete como a la diapositiva 127, casi al final, o 150. Dale, ve andando y yo te digo dónde pases. Eso, sube.
Vete como a la diapositiva 127 y ya. Dame un segundo porque creo que todavía está cargando. Sí, claro, porque es bien pesado. Aquí en este material, estudiantes, encontramos más temas desarrollados sobre fraude y seguridad informática. Bueno, entonces les voy a poner a consideración el material, les voy a explicar algunos asuntos que ya prácticamente los estudiantes lo hablaron, solamente como a modo de recordación. ¿Listo? A modo de que lo recuerden. Entonces, en las últimas diapositivas está el tema de fraude y seguridad informática y el tema también de virus, ¿sí? Y después de que les haga como un repaso con este material, voy a compartir aquí mismo en la pantalla de Laura, vamos a compartir lo que ella dijo que le había pasado a la mamá. Sí, efectivamente. Llegan muchos correos maliciosos a diario. A mí por lo menos me están llegando semanalmente entre 5 y 10 correos semanalmente, casi uno diario, donde me envían información del COVID, de la vacuna, de que tengo un problema judicial, de que tengo un comparendo, y todos son correos maliciosos, todos. Primero me llegan a la carpeta de correo no deseado, y segundo, yo lo verifico con una base de datos que tengo de la policía, de los correos maliciosos que están enviando últimamente. Una vez me llegó hasta uno que decía que mi pareja me estaba siendo infiel. Y claro, más de uno cae en eso porque uno queda tensionado, ¿cómo así? Y pues yo no sé cómo averiguan que uno, bueno, pareja, pues yo creo que mandan a todos, sin decir que es la novia o la esposa. Listo, quédate ahí un momento ahí. NS, es la 157. Listo. Y claro, y entonces uno queda sugestionado un poco y dice, bueno, voy a entrar. Pero uno sabe, bueno, por lo menos yo sé con quién estoy casado, entonces digo, nada, eso es mentiras, pero bueno, entré a la base de datos de la policía o entré a Google. Inicialmente entré a Google y comencé a averiguar a ver si esos correos eran maliciosos y sí, efectivamente. Y los mandan por allá desde México, de Centroamérica, con el objetivo de que uno descargue un archivo y que entra un PDF, pero en ese PDF hay un archivo para descargar, para visualizar supuestamente las fotos, y lo que hace es que le implanta un troyano a la carpeta de uno. ¿Qué pasó, mi doctora Laura? Ya habíamos localizado No, profe, yo lo di presentar y esa vaina. No, déjalo así chiquitico, porque cuando uno pone a presentar grande, eso, ahora toca esperar. Bueno, ahí a partir de la diapositiva 157, ustedes van a encontrar qué es lo que se tipifica como delito informático, cuál es la definición. No, pero muéstramelo, mi doctora. No, es que yo para esto de la tecnología. Bueno, entonces déjame, yo comparto entonces. Lo que pasa es que quería que aprovechar. No, ya la estoy buscando, ya la tengo acá. Ah, bueno, ayúdame ahí porque mientras que yo descargo el mío también me demoro un poco. Entonces, pero voy a la número 157 y yo voy hablando mientras tanto. Entonces, en la diapositiva 157, este material, que es el material principal de la asignatura, encuentran el tema de delito informático, ¿sí? O fraude informático y seguridad informática, ¿cierto? Y digamos que este material lo primero que aborda es el delito informático. Entonces habla de lo que es la definición de delito informático, cómo se entiende para Colombia el delito informático, cómo lo determina el Código Penal, cómo lo tipifica como delito, cuál es el sujeto activo del delito, cuál es el sujeto pasivo del delito, ¿cierto? Cuáles son las incidencias, tipos de delitos informáticos. Entonces, miren, ahí define qué es delito informático, ¿cierto? Si quieren, bajemos un poquitico, bajemos a la 159. Entonces ya comienza a abordar, aquí de acuerdo al Código Penal colombiano, que cómo se puede entender que es delito informático, ¿cierto? Aquellas conductas que recaen sobre herramientas informáticas propiamente dichas, bien sean programas, computadores, etcétera, ¿cierto? Con el objetivo de perjudicar a una empresa, a una persona, ¿cierto? Y vulnerar que todo el tema de su intimidad, el patrimonio económico, la fe pública, entre otras cosas. Finalmente es querer hacer daño, ¿no? Entonces bajamos un poquitico. Se tipifica como en el Código Penal, esto como delito informático. Por favor, a la 160.
Aquí van a encontrar un listado de diferentes... Laura, por favor, 160, diapositiva 160, Laura. Perdimos a Laura. ¿Me escuchan, estudiantes? Sí, profe, sí se le escucha a usted. Pero Laura, no, Laura, bueno, tranquilo, yo me conozco esta presentación. Ahí yo quería hacerlo con Laura porque ya estaba ahí, pero parece que no me salió bien la propuesta. La estrategia me salió mal. Bueno, pero tranquilos. Después, más adelante, ustedes van a encontrar que habla del sujeto activo, el sujeto pasivo, quien recibe el delito informático, quien ejecuta el delito informático, en qué condiciones les ejecuta y demás. Bueno, también se habla a nivel de delitos informáticos, pues cuando se implanta un tema de virus, cuando se ingresan virus a la computadora, al sistema de información computarizado de una empresa, de una persona, con el objetivo de hacerle daño. El virus lo que hace es hacer daño. Hay virus tan potentes que pueden formatear todo el computador, formatear todo lo que es el disco duro y perder información. Solo que el disco duro tiene unas pulgas de silicio que son memorias recuperables, ¿cierto? Y que de cierto modo son casi prácticamente indestructibles. Por eso es que ustedes se han dado cuenta, mis queridos estudiantes, que todavía siguen hablando de los computadores de la FARC, los que encontraron hace como unos 10 años aproximadamente. El computador del Mono Gogoy, el computador de Raúl Reyes, y todavía siguen sacando información, es impresionante. ¿Por qué? Porque los componentes del computador en una época eran en oro, si ustedes no lo sabían, habían pulgas que no eran en silicio, sino, cuando hablo de pulgas son los componentes donde se resguarda la información, las memorias, los circuitos, los componentes principales para hacer lo que son discos duros, placas madres y todo el tema de procesadores Intel y bueno, la marca que sea. Entonces hay información que se resguarda fuertemente y en los celulares también. La mayoría de estos son en silicio, coltán o cobre, ¿cierto? Para resguardar esta información. Entonces, por más que pase agua y todo, hay unas memorias súper resistentes físicamente. Estoy hablando de memorias físicas, no memorias software como ROM, RAM, sino memorias físicas, componentes físicos que normalmente son en silicio y resguardan la información. Y a ver, no son corrosivas desde el punto de vista de metal y por lo tanto no se daña ni así tengan agua a la intemperie. Bueno, entonces miren que hay algunos virus que pueden hacer daños fuertes, como otros virus que lo que hacen es dañar el sistema operativo o dañar una funcionalidad en Office, ¿cierto? Un Excel que comienza a funcionar mal, un Word, ¿cierto? O archivos que no abren, o archivos que se duplican. Esos virus se pueden limpiar hasta con algunos programas de computador de client app. Hay uno que se conoce así, o sea, son programas que hacen limpieza. Pero cuando el virus es fuerte y usted lo deja progresar y no lo limpian en el momento adecuado, pues le puede dar todos los archivos al punto de perderlos, ¿no? Normalmente hay una parte del disco duro que no se pierden, entonces usted lo lleva de un ingeniero de sistemas que lo que hace es poder extraer esa información, haciendo seguro hay un backup de esa información, ¿no? Y generando un restore, una recuperación de algunos archivos. Bueno, hay delitos informáticos desde los más simples, como por decir ingeniería social. Eso es un tema ahí que comienzan a enviarle datos a ustedes, encuestas, y no son ilegales, pero de esas encuestas obtienen información de usted que de cierto modo uniéndolas con otras informaciones comienzan a ver su perfil, a conocer su perfil y es un tema que se da para delinquir o para investigarlo, ¿sí? Para investigar, mirar su perfil, su rol, por decir, en el tema legal, una tarjeta de esas de puntos CRM, el Éxito, de Olímpica, de las megatiendas, normalmente lo que hacen es conocer sus decisiones de compra, sus gustos, cómo son las formas que usted paga, cuáles son las fechas donde usted consume, qué consume, cuáles son los días de compra del mercado, cuáles son los días esporádicos de compra de cosas extraordinarias, no sé, cosas de estas lo estudian también, pero eso es un tema legal, como Facebook lo hace, ¿no? Como Facebook sabe a dónde usted viaja, como Facebook sabe usted qué es lo que hace a diario, si publica todo, ¿no? El punto es aquí
que si hay unos delincuentes informáticos que obtienen esa información y para poder acceder a su perfil, sea en redes sociales, sea a su propio correo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ser muy delicados con el tema de correos maliciosos que les llegan. Ahorita vamos a sacar un listado a ver de correos maliciosos. Google sacó una información extraída de las empresas o de los usuarios que consultan Google, que el año pasado, durante la época de COVID, en el mundo hubieron más de 100 millones de correos maliciosos que se generaron, creo que en un mes. O sea, es una cantidad de envíos de correos maliciosos a todos los usuarios, más de 100 millones en un mes. Y eso que dice él que no obtuvo, Google dice, no obtuvo todos los datos posibles para enmarcar la verdadera población de correos, la verdadera cantidad de correos maliciosos que llegaron, ¿sí? Pero nomás esa cifra asusta, mis queridos estudiantes. Eso solamente asusta. Bueno, la presentación, si ustedes descargan la presentación, van a darse cuenta que habla de diferentes tipos de delitos informáticos, desde el blanqueo de dinero, que es pues lo que ustedes conocen como lavado de activos, lavado de dinero, ¿cierto? En cuentas de ahorro, lavar dinero ilegal, ¿cierto? Hasta pasar por un phishing, por un parming. Un phishing es suplantación. Ustedes pueden llegarle fácilmente a un correo que diga www.bancolombia.com.co y usted dice, es el mismo de Bancolombia, pero no se han dado cuenta que una de las O de Bancolombia no es O, sino es un 0. Entonces lo que dice es Bancolo, en vez de lo dice Banco 0 IA, vía. Y usted no se da cuenta porque el 0 pues lo pasa rápido y es una suplantación, mis queridos estudiantes. Y eso lo digo con toda certeza porque a mí me llegó y alcanzaron a investigar cuál era mi saldo mi cuenta bancaria, pero afortunadamente lo hicieron en un momento, a una hora que yo no lo consulto. Además, yo casi no consulto el saldo normalmente por internet. Entonces, los de Bancolombia, inteligencia artificial de Bancolombia, o bueno, el área de seguridad informática de Bancolombia me llaman y me dicen, señor Cadi, mire, qué pena llamarlo a esta hora, son las 11 de la noche, pero hay una acción inhabitual, no es habitual en usted, que es que usted está consultando por un celular su saldo. Y su saldo en este momento, para ese momento estaba un poco alto. Entonces me dijeron, usted no es una acción habitual en usted. Queremos corroborar que sea usted. Y dije, no, yo no estoy consultando ningún saldo, ni por celular me gusta porque no tengo esa práctica. De vez en cuando lo consulto es por tarjeta ¿cómo se llama esto? Por cajero automático. Pero a mí me gusta consultar casi por medios digitales altos y eso menos. Sí, no tengo el tema habilitado para contraseñas, pago PCN, nada de esas cosas. Entonces, tan raro. Entonces me dijeron, no. Entonces fue que de alguna forma usted ingresó a página y me evidenciaron que sí, que efectivamente, pero yo afortunadamente no vi contraseñas. Yo no sé cómo lo averiguaron, sí. No sé, la verdad, cómo lo averiguaron, pero alcanzaron a acceder. Pero entonces inmediatamente me bloquearon. Y dijeron, no, hicimos bloqueo automático. Sin su autorización, porque era nuestra inteligencia, así lo dijeron, nuestra área de seguridad informática con inteligencia artificial alcanzó a evidenciar que usted no era, porque no era algo que usted normalmente, habitualmente lo hiciera. Por eso lo estamos corroborando y avisando. Y ahí me quedaron bloqueados todo el fin de semana sin poder sacar dinero. Pero qué cosa tan bárbara. Un correo Bancolombia en vez del 0, en vez de la O era un 0 y pues uno lo pasa rápido, ¿no? La vivienda, en algún momento hubo un caso de la vivienda de suplantación, que ellos que comenzaron a enviar correos confirmando tarjetas de crédito y que el pago, que el abono por este medio y que confirme sus datos, y la vivienda tuvo que comunicar a nivel nacional de que había suplantación de la vivienda por un phishing, se llama eso. Bueno, si se van al material, van a encontrar que por lo menos hay un listado de 15 delitos informáticos, de los cuales se explican todos los delitos. O sea, ustedes en el material, en la página 157, 160, 161, van a ver que se habla de delitos informáticos y hay un listado. Pero ese listado, dentro del material que yo elaboré,
bueno, que elaboramos entre varios profesores de la auditoría de sistemas, nosotros explicamos qué era cada delito. Entonces explica qué es phishing, qué es farming, que los estudiantes lo hablaron, que es troyano, ¿no? El troyano normalmente es el espía que entra a su computadora, así como el caballo de Troya, ¿no? Que dentro del caballo entraron, ¿qué? Entraron varios